Dios les bendiga, líderes y lideresas de células infantiles. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que ahora tenemos de reflexionar un poco sobre el tema que corresponde para este próximo sábado. Dios les bendiga a todos y a todas que están viendo nuevamente este espacio muy importante para que cada uno de nosotros pueda llenarse de mucho aprendizaje y sobre todo de aprender más de la palabra del Señor para saber transmitírselas a cada niño y niña que asisten a nuestras células infantiles. Este día vamos a hablar de un tema muy bonito que es alegrarse y hacer el bien. Para la actividad de rompehielos, nuestra guía pues nos da algunas opciones que nosotros podemos compartir con los niños. Yo aquí traigo algunos recortes donde podemos observar a los niños haciendo diversas actividades, diversas acciones. Estas acciones pueden ser positivas y también pueden ser negativas. Por ejemplo, yo aquí traigo esta imagen donde se observa a un niño que está ayudándole a cruzar la calle a una persona adulta mayor, ¿sí? Entonces ahí lo observamos. Podemos preguntarle a los niños, ¿esta es una acción positiva o es una acción negativa? Y ellos ya nos van a contestar. Así también aquí tengo otra donde podemos observar a los niños y a las niñas que están ayudando en la limpieza del hogar, ¿verdad? Están barriendo, están trapeando. Y también podemos preguntarle, ¿esta es una acción positiva o es una acción negativa? Entonces ahí también vamos a tener las respuestas de los niños. Y así también aquí traigo otra que observamos a un niño que está lanzando una piedra. Entonces le preguntamos también a los niños, ¿esta es una acción positiva o negativa? Rápidamente pues nos van a dar la respuesta, ¿verdad? Aquí traigo otra también donde observamos a dos niños que están peleándose ahí. Y le preguntamos a los niños, y rápido nos van a contestar, pues que esta también es otra acción que puede ser negativa, muy negativa. Aquí también vemos otra imagen donde observamos también a otra niña que ella está tirando la basura, ¿verdad? Tira la basura en el suelo, no la está tirando en un basurero. Le preguntamos si es positivo o negativo y los niños también nos van a responder. Y también aquí traigo otra imagen donde salen niños que están limpiando su hogar, en este caso unas ventanas, ¿verdad? Que se encontraban sucias. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos imágenes con acciones de niños que están haciendo el bien, como también acciones de niños que están haciendo el mal. Ahora bien, esto también nosotros podemos ubicarlos pues en un pliego de papel y podemos hasta dividirlo, ¿no? Podemos ponerle como título acciones para hacer el bien y acciones que hacen el mal. Y ahí nosotros podemos ir pegando pues nuestras imágenes y le podemos pedir ayuda a los niños. ¿Dónde vamos a ubicar esta? ¿En hacer el bien o en hacer el mal? Y así pues las hacemos con todas las imágenes que nosotros podamos tener. Y de esta forma nosotros vamos a recordarles a nuestros niños que ahora vamos a aprender a vivir mientras Dios nos dé vida de la mejor manera, haciendo el bien y alegrándonos. El tema se llama o se ha titulado Alegrarse y hacer el bien. Y está basado en una porción del libro de Eclesiastés. Vamos a leer esos versículos que están en Eclesiastés capítulo número 3, del versículo 11 al 14, que dice de la manera siguiente. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé, además, que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Después de haber leído esta porción de la Escritura, tenemos que acercarnos a los dos elementos que se rescatan de estos versículos. Y el primer elemento que se rescata de estos versículos tiene que ver con Dios, el segundo elemento tiene que ver con el ser humano. Entonces veamos cuál tiene que ver con Dios. El punto número 1 se ha titulado
El tiempo de Dios es hermoso. En el versículo número 11 y en el versículo número 14 se nos presentan ciertas cualidades y características de Dios. Se nos presenta, por ejemplo, que Él ha hecho todas las cosas. También se nos presenta que las cosas que Él ha hecho, las ha hecho de forma hermosa. También se nos presenta de que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre y que todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito para la vida del ser humano y un propósito para el gran plan de Dios de salvar a la humanidad. Es importante entonces que en este primer punto nosotros les expliquemos a los niños y a las niñas de que Dios conoce la historia del ser humano desde antes de que el ser humano existiera en esta tierra. Y por eso es que Dios ha venido manifestándose en el tiempo, dándose a conocer de diferentes maneras en el tiempo y sin perder el control de cada cosa que sucede en la historia y de cada situación que le puede suceder a una persona. Entonces Dios lo que ha hecho es hermoso y lo controla. Entonces no debemos nosotros preocuparnos de que Dios algo se le salió de control, que hay algo que Dios no sepa que está sucediendo, sino que debemos tener la paz, la confianza y la tranquilidad de que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede alrededor de nuestra vida y todo lo que sucede incluso en la historia de la humanidad, el Señor la controla y hará que al final sea algo que ayude para bien. Entonces, ese es el propósito del primer punto, rescatar ese carácter que tiene Dios de controlar todo, de hacerlo bien y de hacerlo bien para nosotros, los seres humanos. Para este primer punto, el tiempo de Dios es hermoso. Yo aquí traigo, miren, lo traté de forrar lo mejor que pude. Es un timón, ¿sí? Nosotros aquí podemos pedirle a los niños que nos ayuden a decirnos algunas características del timón. ¿Para qué nos sirve un timón? Pues en un carro, ¿verdad? Para ir manejando, para orientarnos, ¿sí? El timón puede servir mucho para evitar a veces meternos en un gran hoyo, ¿verdad? Que puede haber en la calle y esquivarlo. También nos puede ayudar a hacer giros, etcétera, etcétera. Los niños nos pueden dar mejores ideas todavía más. Esto nosotros lo que les podemos también preguntar a los niños es ¿cómo nos hace sentir cuando una persona, por ejemplo, sabe conducir muy bien? Pues no le pueden decir a usted, nos hace sentir seguros, nos sentimos felices, nos sentimos confiados. Pero ¿qué pasa cuando una persona no sabe manejar, por ejemplo? Nosotros a veces vamos ahí con temor, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? ¿Será que vamos a llegar con bien o no vamos a llegar con bien? Etcétera, etcétera. Esto, ¿cómo lo podemos aplicar con este primer punto? Pues podemos aplicarlo en que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en nuestro alrededor y también de nuestras vidas. Eso significa que nosotros debemos de estar confiados siempre en que el tiempo de Dios siempre va a ser un tiempo perfecto, que Dios sabe en qué momento Él va a obrar, que Dios sabe en qué momento Él nos va a bendecir y Dios sabe también en qué momento nos va a librar de situaciones peligrosas. Es decir, Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en nuestra vida. Ya sea que estemos pasando problemas, ya sea que estemos pasando momentos muy felices, Dios lo sabe y Dios también tiene el control de eso. Es decir, Dios no tiene errores, Dios no tiene malas decisiones. Dios todo lo que Él hace, lo hace para bien y en su tiempo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos expresarlo y representarlo, este primer punto, para los niños y niñas. También debemos estudiar la otra parte que mencioné antes,
y es la parte que tiene que ver no con Dios, sino con el ser humano. Y ese es el punto número 2. El punto número 2 se ha titulado de la manera siguiente: lo mejor para el ser humano. Este se basa en el versículo número 12, porque el ser humano viene a ser o a convertirse en el reflejo de Dios. Así como hablamos de que Dios tiene el control de todo, que Dios hace todas las cosas hermosas, las hace buenas y que todo lo que ha creado alrededor del ser humano es para bien. Entonces hay un momento en el que el ser humano que ha conocido a Cristo se vuelve el reflejo de Dios. Y es por eso que el ser humano debe entregar lo mejor. En el versículo 12 dice que debe alegrarse el ser humano y dice también que el ser humano debe hacer el bien mientras esté viva. Entonces, por eso, si recuerdas la dinámica del principio, estuvimos comparando acciones de cosas que los niños hacen bien, que las niñas hacen bien, y de cosas que no son muy buenas. Entonces, aquel niño o niña a quien Dios se le ha revelado es un niño o niña que puede alegrarse por todo lo que le rodea, puede alegrarse en Dios y puede tener esa capacidad y esa cualidad de beneficiar a los demás, de ayudar a los demás, de bendecir a los demás. Eso es algo contrario a lo que se vive lastimosamente hoy en día. En los juegos el mejor es el que gana. En lo que miramos en los videos, el mejor es el que tiene más poder. Aparentemente todo se está uniendo para enseñarle a la niñez de que lo más importante es sentirse bien uno solo, uno mismo, preocuparse por uno mismo. Pero en este versículo que leímos se nos enseña lo contrario, y es que los seres humanos deberíamos alegrarnos y alegrarnos en hacer el bien a los demás. Entonces debemos procurar que cada niño y niña entienda esa etapa de sus vidas y que lo puedan asociar con la fe. Y es que Dios le gusta que los niños estén alegres, pero a Dios le gusta más que los niños estén alegres cuando hacen algo beneficioso para otros. Eso es lo importante de este segundo punto, porque nos va a llevar a parecernos a Dios. Y toda aquella persona que refleja a Dios es una persona que está caminando de forma adecuada a la palabra del Señor. Es lo que algún día el Señor Jesucristo mencionó cuando Él dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos brillar, cuando servimos y bendecimos a los demás. Para finalizar, tenemos la aplicación. En la aplicación, lo importante es que reafirmemos a cada niño y a cada niña de que hacer el bien no es posible solamente con el deseo humano. Antes de lograr la capacidad de hacer el bien, es necesario la intervención de Dios. Y es que Dios nos cambie. Todo eso que hemos hablado del egoísmo, de querer las cosas solo para nosotros, todas esas situaciones pueden ser cambiadas únicamente por la intervención de Jesús. Entonces, si el niño y la niña se rinde a Jesús, rinde su vida al Señor, será cambiado, será cambiada. Y al ser cambiado, entonces sus acciones, su manera de vivir, su manera de ver las cosas también será transformada. Y entonces, bendecir a los demás, ayudar a los demás, servir a los demás, será algo que le alegrará, que les llenará de satisfacción, y entonces podrá ser ejemplo para otros niños y niñas de cómo se vive para Dios. Entonces la aplicación tiene ese elemento básico,
y es que solo el cambio que Dios ejerce en la vida de una persona es lo que le permite alegrarse y hacer el bien. Bueno, esa fue la enseñanza de este día. Esperamos que sea útil para todos los líderes y lideresas y que siempre estén pendientes de esto para una nueva oportunidad. Dios les bendiga a todos. Para este segundo punto, pues yo también les recomendaría que hagamos uso nuevamente de las imágenes que compartimos en el primer momento, en el rompehielos, y comencemos a preguntarle a los niños, ¿qué es lo mejor para el ser humano? Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, que les comentaba anteriormente, vemos a una niña que está tirando la basura en el suelo. Nosotros entonces podemos comenzar a preguntarle a los niños, ¿por qué esto puede ser bueno o por qué puede ser malo? Le podemos hacer esa pregunta. Los niños muy sabiamente nos van a decir que eso es malo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos venir y explicarle a los niños qué sucede cuando nosotros hacemos este tipo de acciones que son negativas, que son malas. Nuestro medio ambiente se contamina. Para ser más específicos, podemos decirle que a veces cuando en nuestros pasajes, en nuestras colonias se tapan las calles es producto de la acumulación de mucha basura que a veces nosotros tiramos en la calle. Entonces eso se va acumulando y al final pues nos afecta todo. Eso es una acción negativa y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces los niños nos van a ir respondiendo, ¿verdad? Además también aquí pues podemos hacer otro ejemplo de estos niños que están pues en su casa haciendo la limpieza. ¿Esta acción positiva a Dios le agrada o no le agrada? Entonces aquí nosotros también orientamos a los niños y les decimos que cuando nosotros compartimos tareas en el hogar, donde nosotros también asumimos responsabilidad, si nuestro cuarto está sucio, si vemos que el comedor, ¿verdad? Ahí han quedado algunos platos, los podemos ir a lavar nosotros, pues eso es una acción positiva. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos porque son acciones que a Dios le agradan y es lo que Dios espera también de sus hijos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a explicarles a los niños que la clave de la alegría no a veces está en los regalos, en las sorpresas, sino que la clave de la alegría siempre va a estar en hacer el bien, en hacer todo aquello que Dios le agrada. Y para finalizar, pues vamos a memorizar el versículo para este día que dice así: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Eclesiastés 3:12. Uso de tecnología. No tengas miedo de aprovechar los recursos tecnológicos, como videos cortos, aplicaciones educativas o presentaciones interactivas, para complementar tus lecciones. La tecnología puede ser una herramienta atractiva para captar la atención de los niños y ayudarles a comprender los conceptos de manera más visual y dinámica. Dios le bendiga, le saluda Julio Merino y quiero hacerle una atenta invitación para que este próximo sábado 18 de noviembre asista a las células de Misión Cristiana de Lin y fortalezca su vida cristiana con los siguientes temas. En la célula infantil, alegrarse y hacer el bien. En la célula juvenil, el último festín. Y en la célula familiar, salvación del rechazo social. Asista juntamente con su familia y amigos y lleve un corazón dispuesto para recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo su salvación y abundantes bendiciones. Te esperamos.